35 minutos antes de que comenzara su boda civil en una hacienda a las afueras de Mérida, Lucía Cárdenas descubrió que el hombre con quien pensaba casarse había desaparecido con la mujer encargada de proteger la imagen de su empresa. Lucía tenía 29 años, una belleza serena que en las fotografías parecía todavía más delicada de lo que era en persona, el cabello oscuro cayéndole en ondas sobre los hombros y unos ojos color miel que aquella tarde se mantenían secos por pura fuerza de voluntad. Estaba frente al espejo mientras su madre acomodaba el velo cuando el teléfono vibró sobre la mesa. El mensaje de Mateo Alcocer decía que Renata había sufrido una crisis durante una negociación, que debía acompañarla a Cancún y que Lucía no intentara detenerlo. Ni una disculpa, ni una llamada, ni una explicación de por qué una supuesta emergencia de negocios tenía que ocurrir precisamente minutos antes de intercambiar votos frente a 140 invitados. Lucía leyó el mensaje 2 veces. Afuera sonaba el cuarteto de cuerdas que ella había elegido meses antes y el coordinador de la hacienda preguntaba por radio si ya podían abrir las puertas del jardín. Su hermana menor quiso quitarle el teléfono de la mano y maldecir a Mateo por ella, pero Lucía hizo algo distinto. Se quitó el velo, dejó los aretes que Mateo le había regalado dentro de su estuche y pidió 5 minutos a solas. No sabía todavía si aquello era una traición sentimental, un desastre profesional o ambas cosas, pero una pequeña contradicción le impedía creer la historia de Mateo. Renata Luján era la directora de comunicación de Alcocer Eventos, no una ejecutiva indispensable en negociaciones financieras, y la supuesta reunión de Cancún ni siquiera aparecía en el calendario compartido que Lucía había revisado esa misma mañana. Cuando salió de la habitación, encontró al chofer que debía llevar a los novios después de la ceremonia discutiendo con un empleado de seguridad. El hombre se acercó con incomodidad y explicó que Mateo ya se había marchado en una camioneta distinta, una que había llegado por él y por Renata casi 1 hora antes. Lucía preguntó quién la había contratado. El chofer revisó su teléfono y le enseñó la orden de servicio. La reserva estaba hecha desde hacía 6 días. Destino: Aeropuerto de Mérida. 2 pasajeros. Vuelo privado. Lucía no lloró, todavía no. Pidió al hombre que le enviara una copia de la orden y caminó hasta el jardín. Cuando los invitados la vieron aparecer sin velo y sin novio, el murmullo se extendió como una ola. Su padre dio un paso hacia ella, pero Lucía negó con la cabeza. No permitiría que otro hablara por ella. Tomó el micrófono y dijo con voz firme que la ceremonia no se realizaría porque Mateo había abandonado la hacienda antes de que comenzara, que no iba a inventar explicaciones que desconocía y que agradecía a todos haber venido. Nada más. No mencionó a Renata. No acusó a nadie de adulterio. No hizo una escena. Aquella prudencia sería usada después en su contra, porque mientras Lucía trataba de proteger su dignidad, Mateo ya estaba preparando una versión distinta. 20 minutos más tarde empezó a circular entre algunos invitados un comunicado enviado desde la oficina de Alcocer Eventos. Afirmaba que la boda se había suspendido debido a una crisis emocional inesperada de Lucía y que Mateo se había retirado para evitar una confrontación pública. La frase la dejó inmóvil. No porque fuera cruel, sino porque estaba demasiado bien escrita para haber nacido en los últimos minutos. Era el mismo tono pulido que Renata usaba para responder escándalos de celebridades y clientes importantes. Lucía pidió a su hermana que guardara una captura con la hora exacta. Entonces apareció Diego Montalvo, un hombre de 34 años, alto, reservado, propietario de un grupo hotelero cuya fortuna familiar llevaba décadas ligada al turismo mexicano. Había conocido a Lucía cuando ambos estudiaban en Monterrey y durante años había mantenido una distancia respetuosa después de comprender que ella había elegido a Mateo. Diego no intentó abrazarla ni prometerle que arreglaría nada. Solo preguntó: ¿qué necesitas? Lucía respondió: que nadie tome decisiones por mí esta noche. Diego asintió y se apartó. Esa simple obediencia sería algo que ella recordaría mucho después. Antes de abandonar la hacienda, Lucía abrió desde su teléfono personal el correo de su marca de joyería Cárdenas Atelier
para enviar un aviso a sus proveedores. Había fundado el taller 5 años antes y diseñaba piezas contemporáneas inspiradas en filigrana yucateca. Mateo no era socio, pero su empresa gestionaba algunas campañas, lanzamientos y contratos con hoteles. En la bandeja encontró una notificación que no reconoció. 3 semanas antes se había solicitado registrar en México una nueva marca llamada Casa Cárdenas by Alcocer para vender una línea de joyería, perfumes y accesorios. El documento incluía una autorización digital con el nombre de Lucía. Ella jamás la había firmado. Debajo aparecía otro correo enviado desde la cuenta de Renata a un despacho de propiedad intelectual. La transición debe quedar lista antes del anuncio personal. Lucía sintió por primera vez que las piernas le fallaban. La boda no era el único plan que Mateo había preparado en secreto. En algún momento, mientras ella elegía flores, probaba vestidos y organizaba una vida con él, alguien había estado preparando una forma de apropiarse de su apellido, sus diseños y quizá de su futuro. A la mañana siguiente, mientras los portales de espectáculos repetían que la joven diseñadora había sufrido una crisis antes de su boda, Mateo publicó una fotografía desde un hotel en Cancún junto a Renata y aseguró que no hablaría de asuntos privados por respeto a todos los involucrados. La frase parecía moderada, pero estaba construida para sugerir que Lucía había hecho algo que él era demasiado caballeroso para contar. Renata agregó una historia en redes, diciendo que algunas mujeres confundían amor con control y que nadie debía sentirse obligado a permanecer en una relación por miedo a un escándalo. Lucía vio ambas publicaciones desde la cocina de la casa de sus padres y apagó el teléfono. Su madre estaba furiosa. Su hermana quería responder. Su padre quería llamar a Mateo y exigirle que regresara a Mérida. Lucía se negó a las 3 cosas. Si contestamos con rabia, él va a decir que eso demuestra lo que está publicando. Luego abrió la laptop y empezó a separar hechos de sospechas. Tenía la orden del vehículo reservada 6 días antes, la solicitud de marca presentada 3 semanas antes y el comunicado de crisis emocional difundido apenas minutos después de la cancelación. A mediodía descubrió algo más. 2 grandes cadenas hoteleras con las que Cárdenas Atelier estaba negociando colecciones exclusivas suspendieron las reuniones. Los correos indicaban que habían recibido información según la cual los derechos de los diseños estaban en proceso de integrarse a una nueva sociedad comercial asociada con Alcocer Eventos. Mateo no solo estaba intentando sobrevivir al escándalo, había preparado una estructura para quedarse con el valor comercial de una marca que Lucía había construido pieza por pieza. Cuando ella llamó al despacho que había presentado el registro, la recepcionista confirmó que la autorización se había recibido desde una dirección vinculada a la agencia de Mateo y que el proceso se había acompañado de una carta electrónica con firma de Lucía. La joven pidió una copia. El documento parecía auténtico a primera vista. Incluso usaba una versión escaneada de su firma. Pero la fecha decía que Lucía lo había autorizado un jueves a las 9:18 de la noche, justamente cuando ella se encontraba en un vuelo de Ciudad de México a Madrid para asistir a una feria de diseño. Durante esas horas el avión había permanecido sin conexión de Internet. Aún así, aquello no bastaba para demostrar quién había falsificado la autorización. Mateo llamó esa tarde. Su tono ya no era el de un novio arrepentido, sino el de un hombre negociando un activo. Le dijo que las cosas se habían salido de control, que Renata estaba bajo mucha presión, que él no quería destruir 5 años de trabajo y que podía arreglar todo si Lucía aceptaba firmar una declaración afirmando que había cancelado la boda por agotamiento emocional. A cambio, Mateo prometía retirar la solicitud de marca y facilitar la continuidad de los contratos hoteleros. Lucía entendió entonces la dimensión del chantaje. ¿Estás diciendo que mis diseños dependen de que yo mienta sobre lo que hiciste?, preguntó. Mateo respondió con una pausa demasiado larga. Estoy diciendo que ambos tenemos cosas que perder. Él creía conocerla. Durante 7 años había observado cuánto valoraba Lucía la estabilidad, cuánto miedo le daba poner en riesgo a los 15 artesanos que trabajaban con ella y cuánto orgullo sentía por haber convertido un pequeño taller de Mérida en una marca reconocida.
Mateo pensaba que bastaba con amenazar aquello para obligarla a protegerlo. Lo que no entendía era que, desde la noche anterior, Lucía había dejado de negociar como prometida, ahora actuaba como propietaria. Rechazó la declaración y contrató a una abogada especializada en propiedad intelectual, Gabriela Sosa, quien solicitó inmediatamente la suspensión del trámite de Casa Cárdenas by Alcocer y la preservación de registros digitales relacionados con la firma cuestionada. 2 días después llegó el golpe más duro. Uno de los hoteles que representaba casi un tercio de las ventas anuales de Cárdenas Atelier canceló temporalmente su pedido porque Mateo había presentado correos en los que supuestamente Lucía autorizaba transferir ciertos diseños a una nueva línea conjunta. Si aquellos mensajes eran válidos, el hotel no sabía con quién tenía derecho a contratar. Lucía reunió a su equipo en el taller, un edificio antiguo de paredes blancas cerca del centro de Mérida, y les contó solo lo necesario. Algunos lloraron. Otros preguntaron si el negocio cerraría. Lucía no prometió lo que no podía saber. Dijo que pagarían salarios ese mes aunque ella tuviera que vender su automóvil, que nadie estaba obligado a quedarse y que toda decisión sería documentada. Esa noche, cuando todos se fueron, se sentó sola frente a una mesa cubierta de bocetos y finalmente lloró. No lloró por la boda. Lloró al ver un par de aretes dibujados por una artesana llamada Teresa, una mujer de 58 años, que llevaba 3 décadas trabajando filigrana, y cuyo diseño aparecía ahora dentro del catálogo preliminar de la empresa de Mateo. La traición había dejado de ser íntima. Había alcanzado a personas que ni siquiera habían estado en aquella relación. Una semana después, Lucía viajó a Ciudad de México para reunirse con un perito digital recomendado por Gabriela. El especialista no prometió encontrar una confesión ni hackear nada. Explicó que solo trabajaría con registros obtenidos legalmente, copias proporcionadas por los proveedores de servicios y documentos que Lucía tenía derecho a conservar. Aquella lentitud desesperaba a quienes querían una venganza inmediata, pero Lucía sabía que el problema ya no era convencer a las redes sociales, sino construir una verdad que pudiera resistir cuando Mateo intentara desarmarla. El primer hallazgo llegó de una plataforma de firma electrónica. La autorización para la nueva marca no había sido emitida desde la cuenta personal de Lucía, sino desde una sesión creada con una copia de su identificación que estaba almacenada en los archivos de Alcocer Eventos desde una campaña del año anterior. La dirección IP correspondía a la oficina de la empresa de Mateo. El segundo hallazgo fue aún más inquietante. La sesión se había iniciado con un código de recuperación enviado al número corporativo que usaba Renata. Eso señalaba participación, pero todavía no demostraba que Mateo hubiera ordenado el fraude. Mientras el perito avanzaba, los abogados encontraron otro detalle. 2 semanas antes de la boda, Alcocer Eventos había firmado una carta de intención con un fondo estadounidense interesado en lanzar una marca de lujo mexicana para hoteles y aeropuertos. El proyecto llevaba un nombre temporal, Proyecto Magnolia. Sus activos principales serían diseños de joyería, cosméticos, textiles y objetos decorativos. En una presentación interna aparecían fotografías de piezas creadas por Lucía y de la casa colonial de su abuela, utilizadas sin permiso como inspiración visual. El valor estimado de la operación era enorme. Mateo necesitaba controlar el apellido Cárdenas antes de cerrar el acuerdo. La relación con Renata, por dolorosa que fuera, podía no ser el centro del plan. Lucía regresó a Mérida con esa idea atormentándola. Esa misma tarde recibió una visita inesperada. Renata apareció en el taller con lentes oscuros, sin maquillaje y sin el aire triunfal de las fotografías de Cancún. Lucía estuvo a punto de pedirle que se marchara, pero la joven sacó un sobre y dijo: «No vengo a pedirte perdón. Vengo porque creo que él también me está usando». Renata confesó que llevaba 8 meses en una relación con Mateo. Él le había dicho que la boda con Lucía era una formalidad que cancelaría después de cerrar varios contratos, que Cárdenas Atelier terminaría integrada a una nueva empresa y que Renata sería directora de marca con participación accionaria. Cuando Lucía preguntó por qué había aceptado irse con él
el día de la boda, Renata sostuvo su mirada y admitió lo peor, porque quería que te eligiera menos a ti que a mí. No buscó excusas. Sabía que había participado en una crueldad. Sin embargo, 3 días después de llegar a Cancún, descubrió en la computadora de Mateo un borrador de contrato que la eliminaba del proyecto Magnolia 6 meses después del lanzamiento. También encontró mensajes dirigidos a un inversionista en los que Mateo calificaba a Renata como útil para controlar la narrativa mientras se completa la transición. Aquello cambió la perspectiva sin convertir a Renata en inocente. Ella había ayudado a redactar el comunicado que acusaba a Lucía de inestabilidad, había gestionado el código de recuperación de la firma y había sabido que se estaba registrando una marca usando el apellido Cárdenas. Pero aseguraba que Mateo le había mostrado un documento falso donde supuestamente Lucía cedía voluntariamente los derechos. Gabriela advirtió que cualquier declaración debía verificarse. Lucía no aceptaría sustituir una mentira por otra solo porque ahora la favorecía. Renata entregó su teléfono y autorizó la extracción de conversaciones relacionadas con el proyecto. Entre ellas había un mensaje de Mateo enviado 4 días antes de la boda. El sábado debe parecer una decisión emocional de ella, no una decisión nuestra. Otro, enviado la madrugada posterior a la ceremonia fallida, decía: si Lucía firma la salida, todo queda limpio. La evidencia era potente, pero el giro decisivo todavía faltaba. En los archivos de Renata apareció un itinerario para Los Cabos fechado para la semana posterior a Cancún. Renata creía que ambos viajarían allí para comenzar una nueva vida pública. Sin embargo, solo su boleto estaba confirmado. Mateo tenía reservado un vuelo diferente de regreso a Mérida. Lucía sintió un frío extraño al verlo. Otra vez surgía la misma pregunta que nadie podía responder. Si Mateo había abandonado a Lucía por Renata, ¿por qué planeaba regresar solo pocos días después? Durante las siguientes 3 semanas, la respuesta apareció pieza por pieza. El fondo estadounidense que negociaba Proyecto Magnolia exigió aclarar la propiedad de los diseños antes de continuar. Diego Montalvo formaba parte del consejo de una cadena hotelera mexicana que estaba considerando comprar parte de la colección, y por eso se apartó formalmente de cualquier decisión relacionada con Lucía. Ella supo que podía haber utilizado su influencia para presionar, pero no lo hizo. Cuando se encontraron por casualidad en un café de Polanco después de una reunión legal, Diego ni siquiera preguntó por Mateo. Le habló de un mural que ambos habían visto de estudiantes, de la exposición que Lucía había pospuesto y de una canción que sonaba siempre en el viejo departamento donde el grupo de amigos se reunía en Monterrey. Luego, antes de irse, dijo: hay algo que no quiero que confundas. Yo te quise hace años y todavía me importas, pero no voy a convertir tu peor momento en mi oportunidad. Lucía se quedó en silencio. Diego añadió: cuando todo esto termine, si tú quieres conocerme de otra manera, me lo dirás tú. Mientras tanto, soy solo un amigo. Esa noche Lucía comprendió por primera vez que la diferencia entre los dos hombres no estaba en sus fortunas ni en sus apellidos. Mateo veía el amor como una palanca. Diego lo veía como una elección que podía no favorecerlo. Mientras tanto, el perito digital reconstruyó el historial de la presentación de Proyecto Magnolia. La versión inicial, creada 5 meses antes, proponía una alianza legal con Cárdenas Atelier. Lucía habría conservado la propiedad de sus diseños y recibido regalías. 2 meses después, Mateo modificó el documento y reemplazó alianza por adquisición de derechos. Un mes más tarde, añadió el nombre Casa Cárdenas by Alcocer. El archivo registraba su usuario en cada modificación. Luego apareció un correo que explicaba por qué Mateo necesitaba que Lucía pareciera emocionalmente inestable. El fondo había preguntado si existía riesgo de que ella impugnara la operación. Mateo respondió que la creadora estaba atravesando una crisis personal, que probablemente se retiraría temporalmente y que su futuro matrimonio le permitiría consolidar la autorización sin conflicto. La boda no era solo una relación para él. Era una pieza jurídica que esperaba utilizar para convencer a terceros de que actuaba con consentimiento de Lucía.
Cuando Renata amenazó con dejarlo si se casaba, Mateo diseñó otra solución. Cancelaría la ceremonia de forma escandalosa, haría parecer que Lucía había provocado la ruptura, viajaría con Renata para mantenerla de su lado y después regresaría solo para ofrecer a Lucía una reconciliación privada condicionada a que firmara los documentos comerciales. A Renata le decía que la boda había terminado para siempre. A Lucía pensaba decirle que el viaje había sido un error y que podían casarse después, una vez superada su crisis. A los inversionistas les aseguraba que ambas mujeres estaban bajo control. Su plan dependía de que cada una conociera solo una versión. La revelación más demoledora apareció en una nota de voz que Renata había guardado porque, semanas antes, la había hecho sentir incómoda. Mateo decía: Lucía no va a tirar 5 años de taller por orgullo. Regresaré, le hablaré de los empleados y del apellido de su familia y va a firmar. Cuando Lucía escuchó esas palabras, no sintió la explosión de rabia que había imaginado. Sintió algo más frío. Mateo no había calculado mal cuánto la amaba. Había calculado cuánto miedo creía que ella tenía de perderlo todo. Esa misma semana él intentó adelantarse. Convocó una conferencia privada con socios comerciales en un hotel de la Riviera Maya para presentar Proyecto Magnolia y anunciar que el conflicto legal estaba cerca de resolverse. Incluso invitó a algunos compradores que habían suspendido pedidos de Cárdenas Atelier. Creía que la presión económica obligaría a Lucía a negociar antes del evento. Le envió una última propuesta. Una suma suficiente para garantizarle comodidad de por vida, la devolución parcial de ciertos diseños y una cláusula de confidencialidad. A cambio debía permitir el uso del apellido Cárdenas durante 10 años y declarar que la solicitud original había sido un malentendido provocado por estrés prematrimonial. Lucía leyó el documento sentada en el taller, rodeada por las mujeres que seguían trabajando a pesar de la incertidumbre. Teresa levantó la vista desde una mesa y preguntó: ¿Nos van a quitar el nombre? Lucía cerró el archivo y respondió: no. Por primera vez desde la boda la respuesta no era una esperanza, era una decisión. La conferencia en la Riviera Maya comenzó con Mateo convencido de que todavía controlaba la escena. Había elegido un salón frente al mar, pantallas enormes y una presentación donde Casa Cárdenas by Alcocer aparecía como una evolución natural de la artesanía mexicana hacia el mercado global. Renata no estaba a su lado. 2 días antes había firmado una declaración formal admitiendo su participación en el acceso irregular y entregado los mensajes al proceso legal. Mateo asumió que ella no se atrevería a enfrentarlo públicamente. Lucía llegó acompañada únicamente por Gabriela y el perito. Diego estaba en el hotel porque su grupo participaba en otro evento, pero mantuvo la distancia que había prometido. Cuando Mateo vio entrar a Lucía, creyó que ella había cedido. Sonrió y se acercó con esa expresión tranquila que durante años había utilizado para resolver discusiones. «Podemos terminar esto sin destruirnos», dijo. Lucía respondió: «Eso debiste pensarlo antes de fabricar mi firma». Mateo perdió la sonrisa durante un segundo, pero volvió al escenario. La reunión no era un tribunal, y Lucía no pretendía convertirla en uno. Sin embargo, varios socios comerciales habían condicionado cualquier acuerdo a una explicación documentada sobre la propiedad de los diseños, así que Gabriela presentó formalmente los elementos que ya podían verificarse. Primero, la firma electrónica había sido generada desde una sesión vinculada a la oficina de Alcocer Eventos cuando Lucía estaba en un vuelo internacional. Segundo, el código de recuperación había sido enviado al teléfono corporativo de Renata. Tercero, las versiones de Proyecto Magnolia demostraban que Mateo había modificado personalmente la propuesta original para transformar una alianza en una apropiación de derechos. Cuarto, la solicitud de marca se había presentado semanas antes de la boda. Mateo trató de culpar a Renata. Dijo que ella había malinterpretado órdenes y actuado por ambición. Entonces Gabriela mostró el mensaje donde él indicaba que la cancelación debía parecer una decisión emocional de Lucía. Mateo insistió en que se refería a relaciones públicas.
El perito presentó la fecha del archivo en el que Mateo había descrito a Lucía como inestable antes de que la boda se cancelara. Después apareció la nota de voz. El salón quedó en silencio al escuchar su propia voz afirmar que Lucía no arriesgaría el taller y que terminaría firmando por miedo. Fue entonces cuando Renata entró. No lo hizo para abrazar a Lucía ni para representar una falsa reconciliación entre mujeres. Se sentó junto a su abogado y confirmó que había ayudado a preparar el comunicado, que había creído algunas mentiras de Mateo y que aceptaba responder por sus propios actos. Luego explicó el itinerario de Cancún y Los Cabos. Mateo la interrumpió. «Eso no tiene nada que ver con los derechos de diseño». Renata contestó. «Tiene que ver con demostrar que mentías a todos». Se mostró el vuelo que habría dejado a Renata en Los Cabos mientras Mateo regresaba solo a Mérida. Después, aparecieron 2 borradores recuperados de sus mensajes. En uno prometía a Renata que pronto anunciarían una vida juntos. En otro, escrito la misma noche, planeaba reunirse con Lucía al regresar para ofrecerle una nueva ceremonia y presentarle los documentos comerciales como condición para salvar el taller. Ahí se completó la historia. Mateo no había elegido entre 2 mujeres. Había intentado mantener a ambas dentro de funciones distintas. Necesitaba a Renata para fabricar la narrativa pública y necesitaba a Lucía para legitimar el apellido, los diseños y la operación económica. Cuando la evidencia quedó expuesta, la empresa estadounidense anunció que suspendía Proyecto Magnolia hasta resolver posibles irregularidades de propiedad intelectual. 2 cadenas hoteleras retiraron su interés. Un despacho externo confirmó que evaluaría responsabilidades por la firma electrónica. Mateo miró a Lucía con una mezcla de rabia y súplica. «Todo esto se puede arreglar», murmuró. Ella negó lentamente. «No. Lo que se puede arreglar es mi empresa. Lo nuestro no existe desde el momento en que decidiste que mi miedo valía más que mi consentimiento». Mateo intentó hablar de los años juntos, de los viajes, de la casa que pensaban comprar, de todo lo que supuestamente perderían. Era la última herramienta que le quedaba, hacer que el pasado pareciera una deuda. Lucía no levantó la voz. 7 años no obligan a nadie a regalar el 8º. Renata observó a Mateo y comprendió también que el hombre por quien había aceptado convertirse en la villana de otra mujer nunca había pensado construir con ella la vida que prometía. Se levantó y dijo, «Cualquier asunto pendiente será por medio de abogados». Luego salió. Mateo se quedó solo frente a la pantalla donde todavía aparecía el logotipo que había intentado apropiarse. No perdió aquella tarde por haber sido infiel. Perdió porque confundió confianza con propiedad, amor con control y silencio con debilidad. En las semanas siguientes, la solicitud de Casa Cárdenas Vallalcocer fue retirada. Los documentos falsificados quedaron sujetos al proceso correspondiente y varios clientes restablecieron sus contratos con Lucía después de revisar la titularidad de los diseños. Ella podría haber celebrado la caída de Mateo como una victoria completa, pero sabía que recuperar papeles no reconstruía automáticamente un negocio herido. Volvió a Mérida y reunió a su equipo. No prometió que todo sería fácil. Prometió algo mejor. Ninguna firma, diseño o licencia volvería a depender de una sola persona sin controles. Durante los siguientes 14 meses, Cárdenas Atelier cambió más de lo que Lucía había imaginado cuando lloró sola frente a sus bocetos. La marca abandonó algunos proyectos grandes que exigían ceder demasiado control y desarrolló colecciones más pequeñas con artesanos de Yucatán, Oaxaca y Jalisco. Teresa recibió crédito visible por sus diseños y participación en las regalías. Lucía reconstruyó la relación con los hoteles, presentó una colección propia en Ciudad de México y volvió a viajar sin sentir que cada ausencia podía convertirse en una oportunidad para que alguien firmara por ella. Renata enfrentó las consecuencias de su participación y desapareció durante meses de la vida pública. Tiempo después envió a Lucía un correo breve. No pedía amistad ni perdón automático. Solo decía que había aprendido demasiado tarde que ayudar a un hombre a destruir la reputación de otra mujer no la convertía en elegida, sino en herramienta.
Lucía no respondió inmediatamente. Ya no necesitaba cerrar cada herida con una conversación. Mateo, por su parte, perdió el acuerdo que esperaba convertirlo en referente de lujo internacional y vendió parte de Alcocer Eventos para cubrir gastos y obligaciones derivados del conflicto. Algunas personas siguieron diciendo que Lucía había sido despiadada. Otras afirmaban que Mateo había recibido exactamente lo que merecía. A ella dejaron de importarle ambas versiones. La vida que había recuperado ya no dependía de que Internet votara quién era la víctima correcta. Diego mantuvo su palabra. Durante meses no insinuó una relación. Si coincidían en eventos, conversaba con ella como antes. Cuando Cárdenas Atelier firmó finalmente un contrato con una cadena donde el grupo Montalvo tenía intereses, Diego se abstuvo de participar en la negociación. Solo después de que el acuerdo terminó y los asesores confirmaron que él no tenía ninguna decisión pendiente sobre la empresa de Lucía, ella lo llamó una tarde. ¿Todavía tomas café demasiado fuerte?, preguntó. Diego se rió. Eso depende. ¿Es una auditoría? Lucía respondió, es una invitación. No hubo música dramática, ni flores esperando, ni una declaración preparada. Se reunieron en un café pequeño de la colonia Roma y hablaron durante 3 horas. Lucía descubrió que Diego seguía siendo rico, por supuesto, pero por primera vez esa parte de él parecía casi irrelevante. Lo observó preguntar antes de reservar un viaje juntos, aceptar cuando ella decía que necesitaba trabajar un fin de semana, escuchar sus desacuerdos sin convertirlos en una batalla que debía ganar. Diego tenía defectos. Era terco. Trabajaba demasiado, olvidaba contestar mensajes cuando entraba a reuniones y tenía una obsesión absurda por llegar temprano a los aeropuertos. Precisamente por eso Lucía pudo confiar en lo que sentía. No estaba enamorándose de una fantasía diseñada para compensar a Mateo. Estaba conociendo a un hombre real que nunca interpretaba su independencia como una amenaza. 1 año y medio después de aquella primera cita, Diego le pidió matrimonio en Mérida, no durante una cena pública ni frente a cámaras, sino en el taller vacío después de que todos se habían ido. Colocó una caja pequeña sobre la mesa donde Lucía había llorado la noche en que creyó que perdería su empresa. Dentro no había un diamante enorme. Había una pieza hecha por Teresa y el equipo de Cárdenas Atelier, un anillo de oro trabajado a mano con una piedra verde pálida que Lucía había guardado desde los 20 años porque perteneció a su abuela. Diego había pedido permiso al taller para utilizarla, pero no sabía si Lucía aceptaría. No quiero salvarte de nada, dijo. No necesitas eso. Quiero preguntarte si me dejas acompañarte. Lucía miró la mesa, las herramientas, las lámparas, los cajones llenos de bocetos, y recordó la tarde en que Mateo había apostado a que el miedo a perder todo aquello la obligaría a obedecer. Entonces comprendió que el verdadero cambio no era que ahora tuviera frente a ella a un multimillonario dispuesto a casarse con ella. El cambio era que ya no necesitaba un matrimonio para demostrar que había ganado. Podía decir que sí o podía decir que no y su vida seguiría perteneciendo a ella. Sonrió y respondió que sí. Meses después celebraron una ceremonia pequeña en una antigua casa restaurada de Izamal, rodeados por familiares, amigos y algunos artesanos del taller. Lucía llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido, y en lugar de los aretes que Mateo le había regalado para la primera boda, usó una pieza distinta. Era un broche de filigrana que Teresa había comenzado a fabricar la noche en que la ceremonia se canceló. Durante el caos, una de sus ramas de oro se rompió y quedó guardada en un cajón durante meses. Lucía la encontró mientras reorganizaban el taller y decidió restaurarla en lugar de fundirla. Aquella mañana la prendió en su vestido. Nadie hizo discurso sobre Mateo. Nadie convirtió la ceremonia en una respuesta al pasado. Diego esperó frente a ella y, cuando llegó el momento de caminar juntos, no tomó su mano hasta que Lucía la extendió primero. A unos kilómetros de allí, el nombre de Mateo seguía apareciendo de vez en cuando en revistas de negocios, y quizá alguna persona que había visto el escándalo todavía pensaba que la historia terminaba con una mujer abandonada que consiguió casarse con un hombre más rico. Pero quienes conocían a Lucía sabían que eso era lo menos importante. Ella no había vencido porque otro hombre la eligiera.
Había vencido el día en que entendió que podía perder una boda, una relación, contratos y reputación temporal sin entregar el derecho a decidir quién era. Diego entrelazó los dedos con los suyos y esperó. Lucía miró el broche reparado sobre su vestido. Respiró con calma y dio el primer paso.